Esto lo leí ayer ya, así que lo voy a repetir, perdón por si alguno estuvo anoche en la otra charla. Pero es una historia que me gusta mucho. Y como dije también ayer, yo comparto aquello que decía Oscar Wilde, que podía resistir todo menos la tentación. Y entonces estoy tentado de volver a leer esto, o contarlo más bien, no sé. Cuando yo era niño, chico, tenía 8 o 9 años, la maestra nos explicó que Vasco Núñez de Balboa, el conquistador español, que por cierto después yo supe, no lo sabía, cuando tenía 8 o 9 años, y no sé si la maestra lo sabía, pero había aperreado, es un verbo que él inventó, aperrear, o sea, había arrojado a los perros feroces, a los mastines, para que se los comieran, para que los devoraran, a los indios homosexuales. La homosexualidad era libre en América, excepto en los imperios teocráticos de México y Perú. Pero salvo allí, por ejemplo, en todo el Mar Caribe, se practicaba alegremente y sin problemas la homosexualidad. Y bueno, entonces estos sacerdotes y conquistadores, los guerreros que venían a implantar la fe, estaban muy seguros de que la homosexualidad era un crimen, un pecado gravísimo, imperdonable, digno del infierno. Y entonces Balboa, en vísperas del día en que se dice que descubrió el Océano Pacífico, envió a los perros, arrojó a los perros a unos 60 caciques de Panamá que, como él dijo en el informe que redactó ante escribanos sobre este castigo ejemplar, dijo: para ser mujeres solo les faltan tetas y parir. Y entonces la maestra, pero esto no tiene nada que ver en realidad, pero el personaje es el mismo, ¿no? Francisco de Balboa, que la maestra nos dijo que era un hombre muy importante. Fue un conquistador español muy importante. Fue el primer hombre que vio los dos mares a la vez. Subido a una cumbre de Panamá, el primero que vio los dos océanos, nos dijo a los niños de la clase, ¿no? Y para que nos emocionáramos, porque realmente Balboa había mirado así y así había visto el Océano Pacífico y el Atlántico. El primer hombre en la historia. Entonces yo levanté la mano, era chiquito pero ya era bastante jodido yo, ¿no? Y levanté la mano y entonces pregunté: señorita, señorita. Ella me conocía ya, así que con muy mala gana me preguntó qué, me dijo qué. Yo le dije: no, si Balboa fue el primer hombre que vio los dos mares, ¿no? Los dos océanos a la vez. Sí. Ah, no, yo quería saber si los indios eran ciegos. Y entonces me expulsó de la clase. Fue la primera expulsión de mi vida, pero... Sí, la primera. Después fui expulsado de muchos otros lugares, en fin, no tan gentilmente, ¿no? Pero aquella fue la primera. Entonces, bueno, nada, escribí un texto sobre esto, contando eso, y preguntando también si eran mudos los indios, porque al fin y al cabo ni Hernán Cortés ni Francisco Pizarro habían puesto sus nombres al maíz, a la papa, al tomate, al chocolate, y a las montañas y a los ríos de América. ¿Eran mudos los indios? ¿Y eran sordos los indios del norte de América? Porque solo los peregrinos del Mayflower escucharon que Dios decía que América era su tierra prometida. Y después los nietos de aquellos peregrinos del norte se apoderaron del nombre de América y no solo del nombre, de todo lo demás también, de paso, ¿no? Y ahora americanos son ellos. Entonces la pregunta final sería: los que vivimos en las otras Américas, ¿qué somos? ¿No? Noruegos, ¿qué somos? Y algo sobre la Primera Guerra del Agua. Ahora, todos los expertos coinciden que las próximas guerras ya no serán por el petróleo, sino por el agua. La Primera Guerra del Agua, en mi opinión, ocurrió en México. Del agua había nacido, y de agua era,
la gran ciudad de Tenochtitlán. Diques, puentes, acequias, canales. Por las calles de agua 200.000 canoas iban y venían entre las casas y las plazas, los templos, los palacios, los mercados, los jardines flotantes, los plantíos. La conquista de México empezó siendo una guerra del agua, y la derrota del agua anunció la derrota de todo lo demás. En 1521 Hernán Cortés puso sitio a Tenochtitlán y lo primero que hizo fue romper a golpes de hacha el acueducto de madera que traía desde el bosque de Chapultepec el agua de beber. Y cuando la ciudad cayó ahogada en sangre, Cortés mandó demoler sus templos y sus palacios y echó los escombros a las calles de agua. España se llevaba mal con el agua, que era cosa del diablo, decía musulmana. Mis amigos historiadores discuten si la reina que descubrió América, Isabel, la católica, se bañó 2 veces o 3 en la vida. Hay un debate que lleva ya muchos años y no consiguen ponerse de acuerdo. Y del agua vencida nació la Ciudad de México, alzada sobre las ruinas de Tenochtitlán. Y continuando la obra de los guerreros, los ingenieros fueron bloqueando con piedras y tierra a lo largo del tiempo todo el sistema circulatorio de los lagos y ríos de la región. Siglo tras siglo, el mundo seco continuó la guerra contra el mundo mojado, y ahora la Ciudad de México muere de sed. En busca de agua excava, cuanto más excava, más se hunde. Donde había aire hay polvo, donde había ríos hay avenidas, donde corría el agua corren los autos. Primera guerra del agua en América. Y fue también la fundación de la guerra bacteriológica. Mortífero fue para América el abrazo de Europa. Murieron 9 de cada 10 nativos. Los guerreros más chiquitos, los invisibles, fueron los más feroces. Los virus y las bacterias venían como los conquistadores desde otras tierras, otras aguas, otros aires, y los indios no tenían defensas contra ese ejército que avanzaba invisible tras las tropas. Los numerosos pobladores de las islas del Caribe desaparecieron de este mundo sin dejar ni la memoria de sus nombres, y las pestes mataron a muchos más que los muchos muertos por esclavitud o suicidio. La viruela mató al rey azteca Cuitláhuac y al rey inca Huayna Caco, y en la Ciudad de México fueron tantas sus víctimas que para cubrirlas hubo que voltearles las casas encima. El primer gobernador de Massachusetts, John Winthrop, decía que la viruela había sido enviada por Dios para limpiar el terreno a sus elegidos. Los indios se habían equivocado de domicilio. Los colonos del norte ayudaron al Altísimo regalando a los indios en más de una ocasión mantas infectadas con viruela para extirpar esa raza execrable, como explicó en 1763 el comandante Sir Geoffrey Amherst. En la época colonial, el Cerro Rico de Potosí produjo mucha plata y muchas viudas. Durante más de 2 siglos Europa celebró en estas heladas alturas de América una ceremonia occidental y cristiana. Día tras día, noche tras noche, daba de comer carne humana a la montaña a cambio de la plata que le arrancaba. De cada 10 indios que entraban a la boca de los socavones, 7 no salían. El exterminio ocurrió en Bolivia, que todavía no se llamaba así, para que en Europa fuera posible el desarrollo del capitalismo, que tampoco se llamaba así todavía. En nuestros días el Cerro Rico es una montaña hueca. Toda su plata se ha marchado lejos sin decir adiós.
En lengua indígena potosí, potosi, significa truena, hace explosión, porque dice la tradición que en tiempos lejanos el cerro tronaba cuando lo lastimaban. Ahora, vencido, vaciado, calla.